¿A qué es el caballo más bonito que haya visto jamás? Siempre tuvo muy buen gusto para los regalos. Tuvo que ser usted una niña muy afortunada. La adora su padre. No se lo puedo negar. Hay secretos que duermen durante años bajo capas de mentiras, de silencios y de miedos acumulados. Y hay episodios que llegan para arrancarlos de raíz, de golpe, sin aviso, sin contemplaciones. Este es uno de ellos. Una mujer acorralada. Una confesión imposible de ignorar. Y una niña cuya identidad acaba de convertirse en la pregunta más peligrosa de todo el valle. Si creíais que Valle Salvaje ya os había dado sus mayores sorpresas, el episodio 446 está a punto de demostrar que no habíais visto nada. El episodio no comienza con un grito ni con una confrontación. Comienza con algo mucho más perturbador, el alivio. María ha aparecido. La niña está en casa, sana, sin un rasguño visible. Y sin embargo, nadie en la casa grande respira tranquilo. Porque cuando el miedo desaparece, lo que queda es la pregunta que nadie quería formular en voz alta: ¿cómo fue posible que una criatura de pocos meses desapareciera sin que nadie lo supiera a tiempo? La respuesta implica silencios. Implica mentiras sostenidas durante semanas. Implica una cadena de decisiones en las que varios adultos eligieron proteger una historia falsa antes que proteger a la pequeña. Y esa cadena tiene nombre. Tiene dos nombres, en realidad, Rosalía y Leonor. La tensión que se instala en la casa grande tras el regreso de la niña no es la tensión del peligro superado. Es la tensión del juicio que se avecina. Todos comprenden que la situación pudo haber terminado de manera irreversible. Que una decisión equivocada, un momento de distracción diferente, un camino distinto elegido por Rosalía y María podrían no haber regresado. Esa posibilidad no se dice. No se nombra en voz alta. Pero flota sobre cada mirada, sobre cada silencio, sobre cada abrazo que se da con demasiada fuerza porque durante unas horas nadie sabía si volvería a ser posible. El peligro no estuvo únicamente en el exterior. Estuvo también en las mentiras que permitieron que Rosalía se acercara tanto a María sin que nadie cuestionara sus verdaderas intenciones. Y eso es algo que Luisa y Bárbara no están dispuestas a dejar pasar. Mientras la casa grande procesa el regreso de la niña, don Rafael toma una decisión que muchos no esperaban. No procederá formalmente contra doña Victoria por bigamia. La resolución llega después de que Rafael hablara con vecinos y testigos del valle. Y la conclusión es unánime: absolutamente nadie creía que don Dámaso Espinosa siguiera con vida cuando Victoria contrajo matrimonio por segunda vez. No hay excepción. No hay una sola persona en el valle que declarara tener alguna duda al respecto. Ese dato cambia por completo el análisis jurídico y moral de la situación. Si Victoria contrajo matrimonio con José Luis convencida de que su primer marido había muerto, resulta imposible atribuirle la intención deliberada de cometer bigamia. El delito exige conocimiento. Y el conocimiento, en este caso, no puede probarse. Para Victoria, la resolución supone una victoria técnica. Ha evitado el castigo. Ha escapado de una condena que podría haber destruido lo que le queda de reputación. Pero que nadie confunda la absolución con la rehabilitación. El valle tiene memoria larga. Hay quienes ya insinúan que Victoria utilizó su influencia para mover los hilos adecuados. Que el obispo no llegó a esa conclusión por convicción propia, sino porque alguien se encargó de orientarla. El rumor de un posible soborno circula en voz baja, con la discreción que tienen en el valle todas las acusaciones que nadie se atreve a formular en público pero que todos se encargan de repetir en privado. Victoria ha ganado el juicio. Pero socialmente sigue siendo una mujer rodeada de enemigos. Su crueldad pasada, sus manipulaciones, las heridas que ha infligido durante años, nada de eso ha desaparecido con la sentencia del obispo. Si acaso, la absolución ha reforzado la desconfianza de quienes la conocen bien. Porque una mujer capaz de todo y además impune es, en muchos sentidos, más peligrosa que una mujer castigada. Pedrito intenta poner palabras al confuso estado de Victoria después del juicio.
Le pregunta algo aparentemente sencillo pero que en realidad toca el núcleo del problema. ¿Qué es ella ahora? ¿Quién es? Victoria no tiene una respuesta clara. Está casada con Dámaso sobre el papel. Emocionalmente no se siente su mujer. Su matrimonio con José Luis quedó en tierra de nadie cuando se descubrió que su primer esposo seguía vivo. Y sin embargo, nadie le ha explicado con precisión qué significa eso en la práctica, qué derechos conserva, qué obligaciones tiene, qué lugar ocupa dentro de una estructura familiar y social que cambió radicalmente el día en que Dámaso apareció. Victoria es una mujer suspendida entre dos matrimonios, ninguno de los cuales existe realmente en el sentido en que ella los vivió. Una contradicción legal con nombre propio, título perdido y un futuro absolutamente incierto. Pedrito le recuerda que, independientemente de los títulos y los documentos, para su familia ella siempre será su tía. Que la defendieron porque les pareció injusta la acusación. Y entonces aparece el detalle que más descoloca a Victoria: entre quienes declararon a su favor estaba Mercedes. Hay momentos en esta serie que superan cualquier expectativa narrativa. El gesto de Mercedes al defender a Victoria ante el obispo es uno de ellos. Porque entre estas dos mujeres no hay amistad. No hay tregua. Hay una historia larga y dolorosa de resentimiento acumulado, de humillaciones deliberadas, de heridas que no cicatrizan. Mercedes tenía todos los motivos del mundo para guardar silencio. Bastaba con no decir nada. Bastaba con dejar que las circunstancias actuaran solas. Y sin embargo, declaró a favor de Victoria. Victoria no puede ignorar ese hecho. Se enfrenta a Mercedes directamente y le pregunta por qué. ¿Por qué no aprovechó aquella oportunidad para hacer lo que habría resultado tan fácil, tan comprensible, tan humano? Destruirla. La respuesta de Mercedes no tiene nada de perdón. No tiene nada de reconciliación. Mercedes no niega su odio. No finge que el pasado se ha borrado. Le recuerda con absoluta claridad que Victoria todavía deberá responder por el daño causado. Especialmente por lo que le hizo a su hermana. Esa deuda no ha prescrito. No prescribirá. Pero Mercedes establece una distinción que a Victoria le resulta profundamente difícil de asimilar. No podía permitir que alguien fuera castigada por un delito que no había cometido. Como mujer que conoce las injusticias que se cometen contra ellas, no estaba dispuesta a colaborar en una condena falsa. Aunque la beneficiada fuera su enemiga declarada. No fue amistad. No fue compasión. Fue justicia. Y esa es precisamente la respuesta que desarma a Victoria. Porque implica algo que ella no comprende con facilidad, que alguien puede odiarla con toda su alma y al mismo tiempo negarse a utilizar ese odio como arma. Que existe una diferencia entre defender a una persona y perdonarla. Que la dignidad personal no se mide por quien resulta beneficiado con las propias decisiones, sino por la coherencia entre los propios valores y los propios actos. Victoria ha recibido un regalo que no pedía. Y ese regalo viene envuelto en una advertencia que no puede ignorar: la deuda sigue ahí. Y cuando llegue el momento de saldarla, Mercedes no tendrá ningún motivo para mostrar la misma generosidad. Pero antes de que Victoria pueda procesar todo esto, llega una nota que vuelve a complicar el panorama. Matilde recibe un mensaje de Benigna. El contenido es breve y directo: que tengan muchísimo cuidado con doña Victoria. Que no es una mujer de fiar. Que no la ha tratado bien. La advertencia despierta inmediatamente una preocupación que no es fácil de calmar. No se sabe qué ocurrió exactamente entre Benigna y Victoria. Pero el hecho de que Benigna decidiera dejarlo escrito, de que considerara necesario avisar, indica que no se trata de una simple antipatía ni de un rencor pasajero. Algunos intentan restarle importancia. Después de todo, cualquiera que haya tratado con Victoria conoce su carácter. Y tras la humillación sufrida durante el proceso, podría parecer que ya no tiene fuerzas para iniciar nuevas batallas. Matilde no se convence. Y tiene razón en no convencerse.
Una victoria despojada de su título, de su casa y de parte de su autoridad no es una victoria inofensiva. Es una victoria sin nada que perder. Y eso, en términos de imprevisibilidad y de peligro potencial, la convierte en algo mucho más amenazante que cualquier duquesa con poder establecido. Atanasio promete vigilarla. Promete que si intenta cualquier movimiento, tendrá que enfrentarse primero a él. La conversación termina con una nota de afecto cómplice entre ambos. Pero la advertencia de Benigna no desaparece. Queda flotando en el aire como una pregunta sin respuesta. ¿Qué sabe Benigna que los demás aún no saben? Si acababais de descubrir este canal, este es exactamente el tipo de análisis que hacemos cada semana. Episodio a episodio, escena a escena, con todo el detalle que Valle Salvaje merece. Suscribíos y activad la campanita para no perderos ningún capítulo. Y ahora, sigamos, porque esto no ha hecho más que empezar. En medio de tanto conflicto, el episodio 446 reserva un espacio para algo más liviano en la superficie pero extraordinariamente revelador en el fondo, la torpeza amorosa de Braulio. Se descubre en este capítulo que el caballo regalado a Manuela no procedía de don Hernando. Fue Braulio quien lo compró en secreto, con sus propios medios, con la intención de sorprenderla y demostrarle unos sentimientos que todavía no ha sido capaz de expresar con palabras. Cuando le preguntan por qué no lo confesó en su momento, la respuesta de Braulio revela exactamente cuál es su problema central: sintió vergüenza. No vergüenza de sus sentimientos, sino vergüenza de ser el protagonista de un gesto romántico. Como si la posibilidad de que Manuela lo mirara realmente, de que su intención quedara al descubierto, fuera más aterradora que la posibilidad de perderla. Este es el patrón de Braulio. Realiza gestos enormes, pero se esconde detrás de ellos. Compra un caballo magnífico, pero lo registra a nombre de otro. Quiere conquistar a Manuela, pero teme que ella lo vea intentándolo. Su madre intenta enseñarle a bailar. No por capricho, sino porque imagina un futuro baile en el que Braulio pueda acompañar a Manuela con elegancia, con porte, sin tropezar ni hacer el ridículo. La escena tiene momentos genuinamente divertidos. Braulio se esfuerza, se corrige, se frustra. Pero bajo la comedia se encuentra algo mucho más serio, un joven convencido de que nunca será suficiente. La madre detecta el cambio. Al principio, Braulio se acercaba a Manuela porque ella lo empujaba a hacerlo, porque era la opción conveniente, porque los demás lo veían como una posibilidad razonable. Ahora algo ha cambiado. Se le nota en la mirada. Se le nota en el miedo que siente cuando imagina que Manuela podría alejarse definitivamente. Ya no es una conveniencia. Es algo genuino. Pero la madre también sabe que su hijo lleva cada consejo al extremo. Cuando le pide que sorprenda a Manuela, él compra un caballo. Cuando intenta retenerla, termina provocando situaciones desastrosas. El problema de Braulio no es la falta de sentimientos. Es que todavía no ha aprendido que el amor no se conquista con la magnitud del gesto, sino con la honestidad de la palabra. Alejo intenta ayudarlo desde otro ángulo. Lo lleva a las cuadras y le propone una idea aparentemente perfecta: invitar a Manuela a dar un paseo a caballo al atardecer. Los dos solos. Sin miradas externas. Con el animal que él mismo le regaló como hilo conductor de la conversación. Braulio se niega. Considera que ya ha hecho bastante el ridículo. Que no está preparado para una nueva derrota. Alejo le responde con una honestidad desarmante, que él también ha hecho el ridículo muchas veces por amor. Que probablemente volvería a hacerlo. Y que eso no tiene nada de vergonzoso. La diferencia entre Alejo y Braulio no está en la valentía. Está en la perspectiva. Alejo ha aprendido a ver el fracaso amoroso como parte del proceso. Braulio todavía lo vive como una sentencia definitiva. Y aún así, la oportunidad aparece. Braulio consigue preguntarle a Manuela si le apetecería salir a montar con él. La invitación llega justo cuando Manuela estaba a punto de comenzar una novela. Tiene otros planes.
Responde con amabilidad, pero responde que no. No es un rechazo cruel. No hay mala intención. Pero para Braulio, en su estado actual, puede sentirse exactamente igual. El caballo sigue en las cuadras. El secreto de quien lo regaló sigue sin revelarse. Y mientras Manuela no sepa la verdad, Braulio seguirá siendo prisionero de su propio silencio. Aquí llegamos a uno de los conflictos con mayor peso simbólico del episodio. Un conflicto que no se resuelve en este capítulo pero que ya ha abierto una fractura que podría volverse irreparable. Enriqueta ha presentado una propuesta tan sorprendente como implacable. Quiere la casa grande como compensación por la deuda que la familia mantiene con ella. Para José Luis, la propuesta es ofensiva. No porque no entienda la lógica económica, sino porque la considera incompatible con cualquier sentido de gratitud o de dignidad. La familia ha tendido la mano a Enriqueta durante meses. Y ahora ella pretende quedarse con todo lo que tienen. Pero Rafael no la rechaza. Y eso es lo que cambia todo. Rafael considera que la propuesta tiene una lógica que no puede ignorarse. Está decidido a saldar hasta el último real de la deuda contraída con el tío Domingo. Y si para cumplir esa obligación hay que estudiar alternativas dolorosas, está dispuesto a hacerlo. José Luis no puede creerlo. Para él, entregar la casa grande no significa únicamente perder una propiedad. Significa perder el lugar donde creció su familia. Donde jugó con sus hermanos. Donde vivió su esposa. Donde están enterrados quienes más amó, Julio, Adriana, su madre. Intenta tocar la parte más emocional de Rafael. Le recuerda la infancia compartida. Las travesuras. Las reuniones en el salón principal. Las tardes que sus padres interrumpían porque hacían demasiado ruido. Y sobre todo, le recuerda que en esa casa están las tumbas de los que ya no pueden hablar por sí mismos. El argumento es poderoso. Pero Rafael tiene una respuesta que José Luis no esperaba. Confía en que Enriqueta respetará su palabra y permitirá que la familia continúe viviendo allí. José Luis lo escucha y no puede ocultar lo que realmente le aterra. No es el edificio. No son los metros cuadrados ni los terrenos. Es la humillación diaria de convertirse en huésped dentro de la que siempre fue su propia casa. De depender de Enriqueta, a quien desprecia. De necesitar su permiso para habitar el lugar donde nació. Este matiz es esencial para entender el conflicto. Rafael y José Luis no están discutiendo sobre dinero. Están discutiendo sobre dos maneras completamente distintas de entender qué significa ser una familia. Rafael piensa en las obligaciones económicas, en la necesidad de cumplir una promesa, en la importancia de no cargar con deudas que envenenan el futuro. José Luis piensa en el legado, en los recuerdos materializados en piedra y madera, en el orgullo de conservar lo que considera una herencia sagrada. Ninguno está equivocado del todo. Y precisamente por eso, el conflicto no tiene una resolución sencilla. La decisión todavía no está tomada. Pero Rafael ya ha dejado claro que está dispuesto a llegar mucho más lejos de lo que José Luis imaginaba. Y si la casa grande termina pasando a manos de Enriqueta, el equilibrio del valle podría transformarse de una manera que nadie había previsto. Hay situaciones en las que el problema no es lo que alguien siente. El problema es lo que alguien dice. Y hay triángulos amorosos que no son triángulos porque alguien quiera dos personas a la vez. Son triángulos porque la comunicación entre las personas que se aman ha dejado de funcionar. Francisco está ilusionado con su boda. Quiere fijar la fecha cuanto antes. Quiere elegir la capilla, definir la lista de invitados, tomar cada decisión con la energía de alguien que ha esperado demasiado tiempo y ya no puede esperar más. Pero cada vez que intenta involucrar a Peppa en los preparativos, ella desvía la conversación. Pospone. Evita. Francesco interpreta esa actitud como falta de interés. Como si Peppa no quisiera casarse con él. Como si hubiera algo que ella no le está diciendo. Su padre lo observa y le aconseja que espere. Que no fuerce los tiempos.
que cuando ambos estén realmente preparados, las fechas y los detalles llegarán solos. Francesco rechaza el consejo. Para él, esperar equivale a perder. No comprende por qué Peppa necesita más tiempo. Y lo que Francisco no sabe es que Peppa sí quiere casarse. Su problema no es la falta de amor. Su problema es la velocidad. Siente que alguien la está empujando hacia una fecha antes de que pueda respirar. Que algo que debería ser hermoso se está convirtiendo en una carga que la ahoga. Lo que resulta especialmente doloroso es que Peppa es capaz de explicarle todo esto a Martín, pero no a Francisco. Cuando Martín decide intervenir y habla directamente con Francisco para pedirle que reduzca el ritmo, Francisco escucha exactamente las mismas palabras que ya le había dicho su padre. Y esa coincidencia dispara una alarma. ¿Por qué Peppa le explicó sus miedos a Martín antes que a su propio prometido? La pregunta ya estaba ahí. Francisco la había estado evitando. Pero en este episodio la formula en voz alta, de frente, sin margen para la ambigüedad. ¿Martín sigue enamorado de Peppa? El enfrentamiento que sigue cambia completamente de naturaleza. Ya no es una discusión sobre fechas de boda ni sobre el ritmo de los preparativos. Es una acusación. Francisco le dice a Martín que se está escondiendo detrás de su buena voluntad, de su apariencia tranquila, de sus consejos razonables. Que podría estar utilizando la confianza de Peppa para mantener una cercanía que supera con creces lo que corresponde a una simple amistad. Martín insiste en que no piensa en sí mismo. Que solo quiere que la pareja esté conforme con cada decisión. Pero cuanto más se justifica, más fácil resulta para Francisco interpretar cada palabra como una confirmación de lo que sospecha. Porque hay algo que Francisco no puede ignorar y que le duele profundamente: Peppa fue capaz de explicarle sus miedos a Martín. Y no fue capaz de hacerlo con él. Esa diferencia, ese acceso que Martín tiene a una parte de Peppa a la que Francisco no puede llegar, es lo que convierte los celos en algo mucho más complejo que una simple reacción emocional. No son celos irracionales. Son celos que nacen de una pregunta legítima. ¿Por qué Peppa confía más en Martín que en el hombre con quien va a casarse? ¿Y vosotros, que lleváis semanas siguiendo esta historia, creéis que Martín todavía la ama? ¿O creéis que Francisco está dejando que la inseguridad destruya algo que todavía tiene solución? Dejad vuestra respuesta en los comentarios porque este es el conflicto que más va a crecer en los próximos episodios. Atención a este triángulo. Porque ya no depende únicamente de que Francisco y Peppa acuerden una fecha. Ahora también depende de que Francisco sea capaz de confiar en ella. Y de que Martín aclare de una vez y para siempre cuáles son sus verdaderos sentimientos. En otro rincón del valle, Dámaso aprovecha la vulnerabilidad de Mercedes para intentar acercarse a ella de una manera que va mucho más allá de lo que la situación permite. Empieza con algo relativamente neutral, habla de nuevos acuerdos comerciales, de la posibilidad de recuperar clientes, de mejorar su situación económica. Pero rápidamente cambia de registro. Elogia la valentía de Mercedes al declarar a favor de Victoria. Interpreta el resultado del juicio como una victoria para todos, excepto para José Luis y Hernández. Y luego adopta un tono completamente diferente, íntimo, cargado, lleno de promesas que sabe perfectamente que no puede cumplir. Le promete protección. Le asegura que nadie podrá herirla mientras permanezca bajo su cuidado. Le declara que la amará para siempre. Mercedes lo detiene con una sola frase: ambos están casados. Dámaso responde que esa circunstancia no fue un impedimento hasta ahora. Y tiene razón. No lo fue. Pero Mercedes no está en un momento en que pueda o quiera ignorar lo que significa esa realidad. Acaba de defender públicamente a su enemiga. Acaba de enfrentarse a sus propios principios en una de las situaciones más difíciles de su vida. No está preparada para refugiarse en las promesas de un hombre que, por mucho que la ame, no puede ofrecerle la estabilidad que la situación exige. Su rechazo no es violento. No es definitivo en el sentido de una ruptura total. Es el rechazo de alguien que necesita tiempo.
que necesita estar sola, que no puede añadir más complicaciones a una vida que ya tiene demasiadas. Dámaso se retira. Pero sus palabras no se van con él. La relación entre ambos sigue viva. Sigue siendo real. Pero está rodeada de una culpa que ninguno de los dos puede ignorar completamente. Matrimonio sin resolver, intereses cruzados, y una atracción que ninguno de los dos ha conseguido apagar, aunque ambos saben perfectamente que las circunstancias no les permiten actuar en consecuencia. Y ahora llegamos al momento que define este episodio. El momento al que todos los demás conflictos han estado apuntando sin saberlo. Luisa y Bárbara han agotado su paciencia. Llevan demasiado tiempo escuchando versiones, medias verdades y silencios estratégicos. La desaparición de María fue la gota que colmó el vaso. Ya no están dispuestas a tolerar más mentiras. No están dispuestas a esperar a que Rosalía y Leonor decidan en qué momento les conviene revelar la verdad. El ultimátum es inequívoco, o una de las dos cuenta inmediatamente toda la verdad, o preparan sus pertenencias y abandonan Valle Salvaje antes de que termine el día. Leonor sabe que el tiempo se ha acabado. Busca a Rosalía y le explica que ya no pudo mantener la mentira. Ha revelado algo crucial: Rosalía no dio a luz a una niña muerta. Pero todavía no ha contado la parte más grave de la historia. Rosalía entiende lo que eso significa. Si Luisa y Bárbara informan a don Rafael antes de que ella hable, la expulsión es inevitable. Y si la expulsan, no volverá a acercarse a María. Por un momento, Rosalía considera la posibilidad de inventar una nueva mentira. Podría decir que salió a pasear con la niña. Que María comenzó a llorar. Que siguió caminando intentando calmarla hasta que sin darse cuenta se encontraron lejos de casa y perdidas. Una historia simple, verosímil, con elementos de verdad suficientes para resultar creíble. Leonor sabe que esa opción ya no funciona. Después de tantos engaños, nadie creerá otra versión improvisada. La credibilidad de ambas está bajo cero. Rosalía se encuentra en una trampa perfecta: si habla, puede perderlo todo. Si calla, la expulsarán y perderá a María igualmente. Luisa y Bárbara deciden no esperar más. Van a informar a don Rafael. Cuando Rosalía aparece, le piden que las acompañe. Que espere con ellas. Que ya no habrá más escapatorias. Rosalía intenta una última defensa. Les dice que ninguna de ellas ha sufrido lo que ella sufrió. Que no pueden juzgarla sin conocer su historia. Luisa le responde con una serenidad que resulta más devastadora que cualquier grito, que no debe juzgar el dolor ajeno. Que todos en el valle cargan con heridas que los demás desconocen. Y entonces, acorralada, sin salida posible, Rosalía pronuncia las palabras que cambian todo. Ella también perdió a una hija. Pero no murió. Se la robaron. Rosalía asegura que dio a luz a una niña viva y sana. Y que después de ese parto, se la arrebataron para entregársela al hombre al que Luisa y Bárbara están esperando. Al duque. A don Rafael. El silencio que sigue a esas palabras es el tipo de silencio que no puede describirse completamente con palabras. Luisa y Bárbara necesitan asegurarse de que han comprendido bien lo que acaban de escuchar. Y Rosalía lo confirma sin dejar espacio para dudas ni para interpretaciones alternativas. Ella es la madre de María. La única y verdadera madre. En el instante en que esa frase queda suspendida en el aire, todo lo que Rosalía ha hecho desde que llegó a la casa grande adquiere un significado completamente diferente. Su obsesión con la niña. Su desesperación cuando María desapareció. La manera en que la llamaba. La negativa absoluta a separarse de ella. La incapacidad para explicar de manera coherente que la vinculaba a esa criatura. Si Rosalía dice la verdad, nada de eso era una fantasía ni una obsesión patológica. Era una madre reclamando a su hija. Pero si Rosalía dice la verdad, María ha crecido dentro de una identidad construida sobre un crimen. Un crimen organizado.
Un crimen que implica necesariamente a alguien que tuvo acceso al parto, que tomó la decisión de separar a una madre de su hija recién nacida, y que entregó a esa niña al duque. ¿Quién organizó ese robo? ¿Cómo terminó María en manos de Rafael? ¿Por qué guardó silencio Rosalía durante tanto tiempo y decidió acercarse a la niña mediante engaños en lugar de presentarse directamente ante don Rafael con la verdad? ¿Qué pruebas puede presentar? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿qué sabía don Rafael? ¿Actuó de buena fe cuando recibió a esa niña como su hija? ¿O hay algo en su pasado que todavía no se ha revelado? El episodio 446 no responde estas preguntas. Lo que hace es plantearlas con toda la claridad y con toda la fuerza que una confesión de este calibre merece. Y al hacerlo, convierte todo lo que había ocurrido antes en el episodio en parte de un contexto nuevo, más complejo, más oscuro y mucho más difícil de resolver. Cuando el episodio cierra, la sensación que queda no es la del final de una tormenta. Es la sensación de estar en el centro de ella. Victoria ha evitado la condena legal. Pero una advertencia escrita por Benigna vuelve a situarla bajo sospecha y recuerda que su historia de daños y manipulaciones no ha prescrito. Mercedes la defendió por justicia, no por afecto. Y esa distinción es más incómoda para Victoria que cualquier condena habría podido ser. Rafael considera seriamente entregar la casa grande para saldar la deuda con Enriqueta. José Luis se niega a perder el hogar que contiene la memoria de su familia y las tumbas de los que más amó. Peppa quiere casarse con Francisco pero se siente asfixiada por la velocidad de los preparativos. Y en lugar de explicárselo a su prometido, se lo explicó a Martín. Ese detalle no tiene una lectura sencilla. Francesco ha formulado en voz alta la pregunta que llevaba semanas evitando, si Martín todavía ama a Peppa. Y esa pregunta ya no puede deshacerse. Braulio quiere acercarse a Manuela pero continúa escondiéndose detrás de gestos exagerados y oportunidades desperdiciadas. El caballo sigue en las cuadras. El secreto sigue intacto. Damaso le ha prometido amor eterno a Mercedes. Mercedes lo ha rechazado porque necesita tiempo y porque la realidad de ambos matrimonios sin resolver no desaparece con las palabras de un hombre que sabe exactamente qué decir en el momento más vulnerable. Y Rosalía ha confesado lo que nadie esperaba, que ella es la madre de María. Que la niña no murió. Que se la robaron para entregársela a don Rafael. 7 conflictos abiertos. Una sola certeza, en Valle Salvaje, nada está resuelto. De cara al próximo episodio, los caminos más probables son los siguientes. Luisa y Bárbara tienen ahora una información que no pueden guardar para sí mismas. Deberán decidir cómo y cuándo informar a don Rafael. Y cuando lo hagan, la reacción del duque ante la posibilidad de que María no sea su hija biológica podría definir el resto de esta historia. Rosalía tendrá que reconstruir el momento del parto. Tendrá que explicar quién organizó el robo, cómo terminó la niña en manos de Rafael, qué pruebas puede aportar. Y si su relato tiene alguna inconsistencia, cualquier posibilidad de recuperar a María se esfumará antes de que pueda defenderse. Francisco probablemente presionará a Martín para obtener una respuesta clara sobre lo que siente por Peppa. La pregunta ya fue formulada. Difícilmente quedará sin respuesta. Si Martín confiesa que todavía la ama, la boda entrará en una crisis de dimensiones impredecibles. Si dice que no la ama, Francisco tendrá que enfrentarse a la posibilidad de que sus celos estén naciendo de su propia inseguridad y no de ninguna amenaza real. La disputa por la casa grande tampoco parece cerca de resolverse. José Luis utilizará todos los argumentos disponibles para impedir que Enriqueta se convierta en propietaria. Y si Rafael finalmente cede, las consecuencias emocionales para la dinámica familiar serán tan graves como las consecuencias materiales. Victoria permanece bajo vigilancia. La nota de Benigna sugiere que existe algo en el pasado de ambas mujeres que todavía no ha salido a la luz. Puede ser una simple cuestión de carácter. Pero también podría ser algo mucho más concreto. Matilde y Atanasio harán bien en no bajar la guardia.
¿Creéis que Rosalía dice la verdad? ¿Quién pudo organizar el robo de su hija y entregarla a don Rafael? ¿Lo sabía el duque desde el principio o fue él también una víctima de alguien que actuó a sus espaldas? ¿Y qué hay de Martín y de Francisco? ¿Creéis que la boda llegará a celebrarse? Dejad vuestras teorías en los comentarios. Nos encanta leerlas y responderlas todas. Si este análisis os ha gustado, dadle al me gusta porque nos ayuda enormemente a seguir haciendo este trabajo cada semana. Suscribíos al canal y activad las notificaciones para no perderos el análisis del próximo capítulo. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Hasta muy pronto, con más secretos, más traiciones y todas las emociones de Valle Salvaje.